cómo te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Libra, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy bien, mi querido Libra. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, pues no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Vamos entonces, mi querido y adorado Libra. En el oráculo del planteamiento, ¿qué planteamiento puede haber para ti? ¿A quién le puede estar resonando? Lo deja todo y quiere regresar. Viene con su gran derrota a cuestas. Esto es por un lado. Y vamos a ver qué otra más hay por aquí, porque también pueden haber otras más. Otros planteamientos. Y dice, no supo renunciar a nada por ti. Ahora tú no renunciarás a nada por esa persona. Definitivamente, ¿verdad que sí, mi querido y adorado Libra? Todo lo quiere dejar ahora y regresar. Y viene con su gran derrota a cuestas. Pero también, ¿qué pasó? Que esa persona no supo renunciar quizás a algunas cosas que tenía que renunciar. Ni renunció a nada por ti. Ni se sacrificó, ni se implicó por nada por ti. Y ahora eres tú quien de verdad no quieres renunciar a nada, ni quieres implicarte en nada. Fíjate tú, esto de verdad es tremendo. Esta lectura va a ser un poco complicada. Sin embargo, vamos a seguir adelante a ver qué otra cosa. Todo lo deja y quiere regresar. Es que te está resonando por casualidad esa lectura. Viene con su gran derrota a cuestas. Quizás a lo mejor va a venir esa persona y ahora sí es verdad que tú no vas a querer tampoco renunciar a nada. Si esa persona te exige cualquier cosa que hagas por esa persona, tú no vas a querer renunciar. Ahora tú te das tu puesto, ahora tú te das tus valores, ahora eres tú y solamente tú. Piensas en ti y nada más que en ti. Te amas y te quieres y ahora tu prioridad eres tú. Qué bueno, me encanta eso. Vamos a ver el oráculo de las posibilidades. Aquí veo, recuerda tu dignidad antes de aceptar de nuevo. ¿Te das cuenta? Que el oráculo y las cartas se unen y están siempre de acuerdo. Lo deja todo y quiere regresar. Viene con su gran derrota a cuestas. Pero esa persona no supo renunciar a nada por ti. Ahora tú no renuncias a nada por esa persona. Tu dignidad antes que nada. Si lo vas a aceptar nuevamente, pues acéptale. ¿Cuál es el problema? Es tu decisión. Pero no dejes a un lado tus prioridades. Eso es lo que te están diciendo. Y si no lo estás haciendo así, pues ahora tienes que entenderlo. Porque generalmente estos mensajes son no porque ya están hechos, sino que te lo están diciendo de una manera como que ya lo hiciste, pero es para que lo hagas. Para que tengas esa, digamos, ese tip o esa luz que te alumbra y te deje ver el camino. Aquí dice, no supo renunciar a nada. Ahora tú no renuncias a nada. A lo mejor no lo has hecho, pero el tarot aquí y el oráculo de los planteamientos te está diciendo, hazlo de esta manera. Sería lo ideal que lo hicieras. Es un consejo que te están dando. ¿De acuerdo? Todo para evolucionar, todo para seguir adelante, todo para mejorar tu relación, tu calidad de vida amorosa. Tu carta guía, ¿qué te dice? La carta de tus guías, ¿qué te puede decir? Trata de dejar las dudas, deja también las inseguridades, deja fluir y la intuición podría funcionar aquí. Aquí todo es cuestión de intuición. Aquí todo es, recuerda todo lo que pasó y tu dignidad antes de aceptar de nuevo. Recuerda eso, recuerda tu dignidad antes de aceptar de nuevo. Sea lo que sea, si es que realmente vas a aceptar. Ahora vamos a ver aquí el oráculo del amor y el desamor. ¿Qué te dice? Es que esa persona, mira, es que hay gente que es muy egoísta. No renunció a nada por ti, no dejó nada por ti, no dejaba a un lado por ti para demostrarte que tú eras su prioridad, sino todo lo contrario. Tú no eras la prioridad. Ahora esa persona quiere que tú sea tu prioridad. Pues ahora no, ahora tú no renuncias a eso tampoco. Así es,
Primero eres tú, tus prioridades antes que nada. El oráculo del amor y el desamor que dicen, vamos, se da cuenta de tantas cosas, te extraña. Claro que sí, se va a dar cuenta de tantas cosas. Se va a dar cuenta ahora más que nunca que tú no vas a ser capaz de renunciar por nada ahora por esa persona. Que tú tienes tus valores, que ahora tú tienes otras prioridades y que esa persona por ahora no es tu prioridad. Porque así como tú no fuiste para esa persona en su momento, ahora te toca a ti. Tú ahora has aprendido, ahora te toca a ti. Así que vamos a ver cuáles son esas conclusiones energéticas que vienen ahora para ti. Vamos a ver. Esta es una relación quizás de vidas pasadas, por lo que te está diciendo aquí la conclusión energética. Probablemente estas son relaciones de vidas pasadas. Esto es una relación que viene desde otra vida. Ha sido un poco, digamos, un poco tormentosa esta relación. Quizás por eso, porque viene de otras vidas, que no se ha terminado de concluir. Vino sin terminarse de concluir. Llegaron a esta vida y en otra vida no concluyeron las cosas. Aquí dice que te pongas al tanto de tu centro. Centralízate, pues, es lo que te quieren decir con esta carta, mi querido y adorado Libra, que te centralices. Sé el centro de tu propia atención. Que seas tú quien tenga que sea la atención. Date tú misma o tú mismo tu puesto de atención. Si más nadie en cualquier momento o esa persona en algún momento no te supo dar, no te supo colocar como centro de atención, ahora dátelo tú mismo o tú misma. No hace falta que nadie lo haga, sencillamente hazlo tú. Cuando tú descubres que tú puedes hacerlo, que tú eres capaz de hacerlo, mira cómo las cosas fluyen. Y recuerda la dignidad o tu dignidad o ponerte en tu centro de atención antes de aceptar de nuevo. Así que todo esto lo vas a ir aprendiendo y eso es que esta persona vuelve probablemente porque es una relación de vidas pasadas. Como quien dice, a lo mejor aquí hay cosas que no se han terminado de concluir. Vamos entonces a ver ahora qué otra cosita dicen las cartas, el tarot. Ya hablamos suficiente de los oráculos y ahora vamos a ver entonces qué dicen las cartas, qué dice el tarot bendito. Vamos a ver 3 cartas que voy a lanzar y vamos a ver cómo está todo. Vamos como definiendo ya. Lógicamente, recuerda, la última palabra la tienes siempre tú. Aceptar o no aceptar, rechazar la propuesta, seguir adelante o no seguir, eso solamente eres tú quien toma la última palabra. No supo renunciar a nada por ti y ahora tú no renuncias a nada por esa persona. Me parece eso fantástico. Así es como tiene que ser. Ahora resulta que, vamos a ver si esa persona lo deja todo y quiere regresar y viene con su derrota a cuestas. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes tú con todo esto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O cómo se ve el panorama para un futuro más o menos más adelante? ¿Cómo se ve ese panorama? Se ve que tú no le estás como quien dice, no le propones nada, tú no quieres nada, tú estás como mudo, estás como así como indiferente, como que no quisieras, no sé, no te ves entusiasmado quizás de tomar alguna decisión. Al contrario, no se te ve en ti esa ilusión por el momento como esa persona quisiera que verte. Probablemente estás tú estás tú en tu mundo, estás tú en tus prioridades y estás tú en tu trabajo. Es más, yo diría que tú no tienes tiempo ya para esa persona. Yo diría, vaya pues, como que ni tiempo tienes. Mira, ¿qué te puedo decir? Ya se ha salido un poco de ese dolor. Ya realmente tú has salido un poco de esa tristeza que tenías. Ya de verdad has solventado bastante. Ya estás tomando dominio de tu centro. Te estás centralizando ya. Estás tomándote como centro de atracción tú mismo o tú misma. Te estás haciendo todo tú. Estás como preparándote. Estás trabajando para ti o por ti.
sí que te lo digo. Y veo que definitivamente para esta relación no hay mucho que celebrar. Honestamente sí que te lo digo. Esta persona mucho que quiere dejar y regresar. Y se ve que está muy triste, ¿sabes? Mucha tristeza. Deja todo y quiere regresar. Pero de verdad que yo no sé qué es lo que quiere decir aquí cuando dice que deja todo. Probablemente puede ser que deje a alguien que tiene por fuera para venir contigo. Viene con su gran derrota a cuestas. Probablemente no le fue muy bien por allá por donde estaba. Pero en su momento esa persona no supo renunciar a nada. Ahora quizás te pide, quizás que le dejes entrar, que te deje una media vuelta y ahora tú quieres seguir adelante porque tus prioridades son primero. Ahí yo te estoy dejando con esa lectura, mi querido. Sí que te lo digo, la cosa sigue igual. Pareciera ser que no estás tan convencido, convencida. Hay para ti otras prioridades. Sí que te lo digo. Ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado Libra, con otra lectura como esta en una próxima emisión. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito para ti. Bye bye.